Dios te bendiga, amado hermano. Bienvenidos a esta clase de la Escuela de Fundamento Cristiano. Soy el apóstol Ricardo Ortiz, dándote las gracias por estar con nosotros. Y hoy vamos a estar en nuestra clase número 5. Y vamos a estar entrando en un nuevo tema. Vamos a estar hablando sobre lo que son las doctrinas primarias del cristianismo. Así que dentro de este tema de las doctrinas primarias del cristianismo, vamos a estar abundando bajo el tema de la divinidad de Jesucristo. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor Padre Todopoderoso, Señor. Yo te pido, Señor, que tomes total control de esta clase, Señor. Padre, que traiga entendimiento, revelación a cada uno de tus hijos que puedan ver estas clases, Señor. Yo te pido que les bendigas abundantemente, Padre Santo, y que la semilla que tú has puesto en ellos dé mucho fruto para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Las doctrinas esenciales del cristianismo son: número 1, la divinidad de Cristo. Número 2, la salvación que es por fe y por gracia. Número 3, la resurrección de Cristo. Número 4, el Evangelio. Y número 5, el monoteísmo. Así que esas son las 5 doctrinas esenciales, las 5, doctrinas primarias del cristianismo. Estas 5 doctrinas son el pilar de lo que enseña la Biblia. Si alguien niega alguna de estas 5, entonces no puede decir que es un cristiano. Hay muchas doctrinas secundarias en el cristianismo, pero estas son las doctrinas primarias del Evangelio. O sea que primeramente tenemos que establecer que hay doctrinas primarias y hay doctrinas secundarias. Entonces, ¿en qué se diferencia una doctrina primaria a una doctrina secundaria? Las doctrinas primarias son la base, el fundamento, es en lo que todo cristiano tiene que estar de acuerdo, porque no es algo que no está sujeto a interpretación. Es algo que la Biblia lo establece tan y tan claramente, que no está sujeto a interpretación. Es algo que todo el que dice cristiano tiene que estar de acuerdo, porque es un fundamento de lo que nosotros creemos. Es un fundamento de lo que enseña la Biblia. Perdón. Una doctrina secundaria es alguna enseñanza de la palabra del Señor que tal vez en cierto grado tenga algún grado de que se preste para interpretación. Eso quiere decir que hay doctrinas, lo que se conoce como doctrinas secundarias, donde tal vez alguna iglesia cristiana tiene una opinión, otra iglesia que también es cristiana tiene otra opinión referente a ese mismo tema, pero esas doctrinas secundarias, esas diferencias en doctrinas secundarias, no pueden afectar e interferir las doctrinas que son primarias. Así que quiero repetir las doctrinas esenciales del cristianismo. Permiso. Las doctrinas primarias del cristianismo primeramente son
la divinidad de Cristo. Número 2, la salvación es por fe y es por gracia. Número 3, la resurrección de Cristo. Número 4, el evangelio. Y número 5, el monoteísmo. Bien, así que una persona no regenerada, por ejemplo, el mormón o el testigo de Jehová o un ateo, un musulmán, negarán una o más de estas doctrinas esenciales. Hay iglesias donde ellos mismos, pues, si tú le preguntas, ellos se autodenominan cristianos, pero no creen en la deidad de Jesucristo. ¿Y sabe qué? Cualquier persona, entidad o iglesia que no reconozca que Jesucristo, que no reconozca la deidad de Jesucristo, pues no puede decir que es cristiano. Y mucho menos que practique una doctrina cristiana. Cualquier persona que vea a Jesús como simplemente alguien tremendo, alguien fabuloso, pero que no es Dios, pues ciertamente esa persona o esa iglesia está predicando una falsa doctrina. Y hoy yo quiero demostrarles a través de evidencia bíblica, no en base a opiniones, sino en base a evidencia bíblica, el punto de la deidad de Cristo. ¿Qué es eso de la deidad de Cristo? Pues, si lo vamos a resumir a grandes rasgos, cuando hablamos de la deidad de Cristo, estamos hablando de que Jesús es Dios encarnado. Repito, Jesús es Dios encarnado. Uno de los principales fundamentos, el principal fundamento de lo que nosotros creemos, de lo que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios, uno de los principales fundamentos de lo que Dios nos estableció, es que irrefutablemente Jesús es Dios encarnado. No es un hombre bueno que tenía a Dios. No, es Dios. Dios mismo encarnado. Entonces vamos a entrar. Quiero traer varias porciones bíblicas donde evidencian la deidad de Jesucristo. Donde te quiero explicar por qué nosotros creemos lo que creemos. Juan capítulo 8, versículo 58 nos dice: ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Esto es Jesús hablando y asegurando, antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Y sabe qué? Abraham fue el siervo que Dios escogió para, a través de su descendencia, fundar lo que sería la nación de Israel, lo que sería el pueblo de Dios, donde sería el pueblo que establecería, daría a conocer al mundo que Jehová es Dios, el único y verdadero Dios. ¿Y sabe qué? Está hablando de más de 1000 años atrás, diciendo de que antes de que naciera Abraham, yo soy. Y cuando habla del término yo soy, es muy importante porque vemos que en el Antiguo Testamento, Jehová, Dios, el Padre, habló referente de Él, refiriéndose a Él como el yo soy. Vamos a ver, Éxodo capítulo 3, versículo 14. Aquí hay una porción bíblica donde habla de un siervo del Señor que se llamaba Moisés.
Dios levantó a Moisés para levantarlo a él y ser el instrumento de parte de Dios para que el pueblo de Israel fuera liberado de una cruel esclavitud que sufrió a manos de los egipcios por casi 400 años. Y la palabra dice que, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea que Moisés le dice, pero Dios, tú me estás hablando, pero cuando me pregunten quién me envió, ¿qué le voy a decir de quién me envió? ¿Cómo tú te llamas? ¿Qué le voy a decir de ti? Y Dios simplemente dile que yo soy, te envió. Entonces cuando Jesús en el Nuevo Testamento hace referencia al yo soy, pues está implicando, ¿verdad?, de que Él es yo soy porque Él es Dios. Pero vamos a ver más, vamos a abundar más. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice la palabra del Señor, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En la palabra del Señor, siempre que se refiere a el verbo, se está refiriendo a la palabra de Dios ejecutada a través del Hijo, a través de Jesús, a través del Cristo. Y dice que en el principio ya existía el verbo y que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Y esto lo está escribiendo apóstol Juan, refiriéndose a la figura de Jesús en clara alusión a que Jesús es Dios, reconociendo la divinidad de Jesús. En el Evangelio de Juan también, capítulo 10, versículo 30 dice, el Padre y yo somos uno solo. Y esto es Jesús hablando. Y Jesús hablando dice, el Padre y yo somos uno solo. Y es importante entender que la Biblia nos enseña un concepto que se le ha llamado la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios es que nos enseña de que nosotros le servimos a un solo Dios que es Dios en tres personas. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Es Dios en tres personas. Y usted dirá, pero ¿cómo uno que son tres personas? Pues esto es un concepto. La Trinidad es un concepto que vamos a estar hablando en clases más adelante, pero para dar un breve, un breve adelanto, la Trinidad es un concepto de que no se puede entender totalmente por la lógica humana, porque está hablando de la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios sobrepasa por mucho todo nuestro razonamiento y todo nuestro conocimiento humano. Es entonces de que nosotros por fe tenemos que creer lo que nos dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos dice que es un solo Dios que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Por eso aquí Jesús está diciendo que el Padre y yo somos uno, porque es un solo Dios. A diferencia de otras religiones que, ¿verdad?, son falsas doctrinas que predican de que son tres dioses distintos. Eso no es lo que enseña la Biblia. Nosotros le servimos a un solo Dios y ese es uno de los fundamentos más claros y certeros que nos enseña la palabra del Señor. En Juan capítulo 20, versículo 28, estaba el discípulo Tomás, y esta porción se da bajo el contexto de que Jesús resucitó
Y luego de haber resucitado se encuentra con sus discípulos. Y sus discípulos regocijados, ¿verdad? Pues ven con sus propios ojos cómo Jesús cumplió su palabra, resucitó al tercer día. Pero en esa ocasión que Jesús estuvo con sus discípulos, el discípulo Tomás no estaba. Él no se encontraba en ese lugar, en esa ocasión que Jesús vino. Cuando Tomás llega más tarde, sus discípulos, los discípulos de Jesús le dicen contentos a Tomás, mira, Jesús resucitó, estuvo con nosotros. Y Tomás le dice, yo no creo eso hasta que lo vea, hasta que yo no ponga el dedo en su llaga, yo no voy a creer eso. Y justo en ese momento se le aparece Jesús a Tomás. Y Tomás queda frío, avergonzado. Y salen de la palabra de Tomás estas palabras. Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Dios. O sea, que aunque Tomás dudó sobre el hecho de la resurrección de Jesús, cuando ve a través de sus propios ojos a Jesús resucitado, Tomás simplemente de su corazón avergonzado, abochornado, se inclina delante de Jesús y le dice, mi Señor y mi Dios. O sea que Tomás no solo tuvo que reconocer que Jesús había resucitado, sino que reconoció que Jesús era su Señor y que Jesús era su Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9 nos dice, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Ok. Toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. O sea, no es parte de la plenitud de Dios. Tampoco dice que gran parte de la plenitud de Dios. Dice toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. ¿Y por qué visiblemente en Cristo? Porque nuestro Dios es invisible. Pero a través de Dios encarnado, Dios hecho hombre, al hacerse ser humano, al hacerse hombre, pues Dios entonces se convierte en la plenitud de Dios visible. En Cristo vemos toda la plenitud de Dios visiblemente. Nos dice apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8, nos dice la palabra del Señor. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, vamos a detenernos ahí. Aquí lo dice de una manera tan y tan clara, tan y tan irrefutable, que aquí no hay espacio para interpretación. Aquí no hay espacio para opiniones. Dice apóstol Pablo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios. O sea, definitivamente, irrefutablemente estableciendo la divinidad de Cristo, la divinidad de Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, dice que es igual a Dios, no consideró que el ser a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. ¿A qué renunció? A sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo.
y nació como un ser humano. O sea, se hizo carne. Por eso es que Dios encarnado, porque se hizo un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, en obediencia al Padre. Y murió en una cruz murió en una cruz como morían los criminales. ¿Por qué? Porque esa era la misión que él tenía que cumplir. Darse en sacrificio por la humanidad. Dios se tuvo que hacer hombre porque no existía ningún otro hombre, no existía ningún otro ser humano que se pudiera dar en sacrificio perfecto para reconciliar la relación de Dios con el hombre. Porque el pecado, como hablamos anteriormente, dañó la relación de Dios con el hombre. Y la paga del pecado es muerte. Y otra ley espiritual dice que para que haya perdón de pecados, remisión de pecados, tenía que haber derramamiento de sangre. Y tenía que ser un sacrificio perfecto. Y aunque en un tiempo se aceptaron los sustitutos de los corderos y de los cabras y de los bueyes y etcétera, Jesús vino para hacer el sacrificio perfecto. Jesús vino para hacer el sacrificio perfecto y por eso se hizo hombre. Y por eso es que cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario, al ser su sacrificio el sacrificio perfecto, ya no fue necesario más sacrificios, porque Él hizo el sacrificio perfecto. O sea que fue Dios mismo demostrando su amor a través de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Oigan, esto es importante. Está el Padre hablando en referencia al Hijo, a la figura de Jesús. Y está diciendo que por medio de él hizo el universo. O sea, que Cristo, Jesús, el Hijo, existía desde antes de la fundación del universo. Dice que por medio de Él se hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. O sea que el Hijo fue Dios que descendió, se hizo hombre. Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. ¿La fiel imagen de quién? La fiel imagen de lo que Dios es. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Aquí vemos que definitivamente se le está dando unos atributos al Hijo, unos atributos a Cristo, que son unos atributos que solamente Dios tiene. Por eso es que dice que el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. En el libro de Hebreos también, Hebreos capítulo 1, versículo 8 dice, pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Y es interesante porque este versículo 8 del capítulo 1 de Hebreos dice exactamente que se está refiriendo al Hijo. Y dice, tu trono, oh Dios.
O sea, vuelve a certificar que el Hijo es Dios. Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, es Dios. Es divino. Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Ahí está hablando del Hijo, que su trono permanece por los siglos de los siglos. Esto es un atributo de eternidad que le está dando al Hijo. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17, nos habla de uno de los textos bíblicos donde más irrefutable se hace evidente la deidad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Repito, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Nuestro Dios es invisible, pero a través de Cristo se hace visible, porque al hacerse hombre, al hacerse ser humano y al venir a la tierra se hace visible. Por eso Cristo es la imagen del Dios invisible. Por eso es que Cristo es Dios. Y continúa diciendo, es su Hijo primogénito. ¿Y qué dice de su Hijo primogénito? Que es anterior a todo lo creado. El Hijo, Cristo, existía desde antes de todo lo creado. En Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. La segunda vez que lo leemos en esta clase. En Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Tanto lo visible como lo invisible. Está cuando dice en Él Dios creó, está hablando que en el Hijo, que en Cristo creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por tercera vez en esta clase, la palabra nos establece que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, refiriéndose a la figura del Hijo. Gloria al Señor. O sea que Jesucristo es Dios. Versículo 17. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se sostiene todo el orden. Hermanos, esto no son opiniones. Esto es evidencia contundente, evidencia bíblica contundente de que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Es Dios. Tiene Jesucristo, uno de las principales doctrinas del cristianismo, una doctrina primaria del cristianismo es la deidad de Jesús, que Jesús es Dios. Juan capítulo 14, versículos del 8 al 10 dice, para dar un poco de contexto, Felipe era uno de los discípulos del Señor que se pasaban con el Señor. Y en una ocasión, pues Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Voy a leer directamente Juan capítulo 14 del 8 al 10. Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos el Padre. Con eso nos basta. Jesús, queremos ver al Padre. Muéstranos al Padre. Con eso nos basta. Muéstranos al Padre. ¿Y qué le contesta Jesús? Jesús le dice,
hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. Felipe le dice, Señor, queremos ver al Padre. Y Jesús le contesta, tanto tiempo que llevas conmigo y todavía no me has conocido. Y le continúa diciendo Jesús a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tremendamente, más claro no canta un gallo. ¿Cómo entonces dice, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Aquí Jesús está explicando de una manera súper clara a Felipe que él y el Padre son uno solo. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Gloria al Señor. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 2 al 3, nos dice la palabra del Señor. Para saber si el mensaje que se nos comunica procede del Espíritu Santo, debemos preguntarnos, ¿reconoce el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre de verdad? Apóstol Juan nos está diciendo, si ustedes quieren saber si alguien verdaderamente viene de Dios, si alguien verdaderamente viene del Espíritu, usted tiene que preguntarse, ¿esta persona verdaderamente reconoce el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre en verdad, de que Dios se hizo hombre en verdad? Si alguien verdaderamente viene de Dios, tiene que creer que Dios se hizo hombre en verdad. Si no lo reconoce, continúa diciendo apóstol Juan, si no lo reconoce, el mensaje no es de Dios, sino de alguien que se opone a Cristo, como el anticristo del que oyeron ustedes que vendría, cuyas actitudes hostiles contra Cristo ya se manifiestan en el mundo. Y aquí el apóstol Juan nos está diciendo, oye, el que no crea que Dios se hizo hombre, pues no viene de parte de Dios. Y no importa lo que viene, no viene de parte de Dios, porque en ese hombre o en esa mujer está operando entonces el espíritu del anticristo. ¿Y qué es el espíritu del anticristo? El espíritu del anticristo es un espíritu que se encarga de restarle mérito a la figura de Cristo. Se encarga en restarle mérito a la figura del Hijo. Se encarga de engañar. ¿Por qué? Porque si logra restarle mérito a la figura del Hijo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces la gente no podrá llegar a Dios. Así que nuevamente aquí el apóstol Juan, reconociendo la deidad de Dios, de que Jesucristo es Dios hecho hombre. Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí el apóstol Mateo nos está diciendo, nos está citando una profecía que dio el profeta Isaías hace más de 600 años atrás. Hace más de 600 años atrás, cuando no existía María, José, no había venido Jesús al mundo. Ya Dios estaba usando al profeta Isaías y le estaba diciendo que una virgen iba a concebir y que iba a dar un hijo y que ese hijo le iba a llamar Emmanuel, que traducido es
Dios con nosotros. O sea que Emmanuel no dice, no significa un hombre que tiene a Dios o alguien que quiere mucho a Dios o alguien que tiene a Dios. No, lo que dice es Dios con nosotros. Esa virgen que aunque es virgen concibió, va a dar a luz un hijo que se va a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese hijo que concibió esa mujer, aunque siendo virgen concibió, ese hijo es Dios con nosotros. Nuevamente la palabra de Dios certificando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y para ir terminando, quiero traer varios puntos que resumen esta primera doctrina esencial, principal del cristianismo. Jesús es la persona correcta en quien debe descansar nuestra fe. Nuestra fe no debe descansar en ningún otro personaje bíblico. La palabra es clara. Todas las profecías están dirigidas a una sola persona. Están dirigidas a la persona de Jesucristo. Todos los otros personajes bíblicos, siervos de Dios, que vemos en la palabra de Dios, ninguno de ellos, su fin fue de que ellos fueran venerados. Su fin fue de que el nombre de Dios y que la voluntad de Dios se hiciera. Y para eso pagaron un gran precio. No fue para que sus nombres fueran venerados. O sea que la persona correcta a quien tiene que estar dirigida nuestra fe es a Jesucristo. Número 2. No es simplemente suficiente con decir que se tiene fe. La fe solo valida si está puesta en la persona correcta. Jesucristo nuestro Señor. O sea, no se puede tener fe por fe. Yo tengo fe en algo. Para que una fe sea válida ante los ojos de Dios, es a través de Jesucristo. O sea, no hay otra manera donde alguien que dice que tenga fe, esa fe sea agradable a Dios, si no es a través de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Y si tú dices que crees en Dios, si alguien dice que cree en Dios, pero no está basado en Jesucristo, pues lamentablemente esa persona está en una mentira, en una confusión. La doctrina de la Trinidad, nuevamente repasándola rapidito. Hay un solo Dios, el cual existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son coeternos y tienen la misma naturaleza. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Dios en tres personas. Esa es una de las doctrinas primarias de lo que es nuestra fe cristiana. La unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? La unión hipostática es que Jesús es tanto Dios como hombre. La unión hipostática dice que Dios es tanto Dios como hombre. Dios es Jesús. Jesús es 100% Dios y Jesús es 100% hombre. No es un semidios como una vez yo escuché. No. Jesús es 100% Dios. Jesús es 100% hombre. Jesús sintió, padeció, fue tentado como hombre, pero no pecó.
y tuvo hambre, y tuvo sed, y lloró, y ¿sabe qué? Y sufrió como cualquier otro ser humano. Pero también fue clavado. Esos clavos le dolieron porque era 100% hombre. Esas espinas le dolieron porque también era 100% hombre. Y eso es algo que está claramente establecido en la Biblia. Y nosotros tenemos que creerlo. También debemos creer en la unión de la suficiencia del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es suficiente. El sacrificio de Cristo es completamente suficiente para pagar por todos los pecados del mundo. El sacrificio de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, tiene el poder para borrar el pecado más sucio, más asqueroso, más terrible. La sangre de Cristo tiene poder para borrar cualquier pecado a cualquier persona que se arrepienta de corazón y que crea. Y no hace falta embeleco que se haya inventado el hombre o una religión como si el sacrificio de Cristo no fuera suficiente y hay que hacer algo más para que Dios nos perdone. No, eso no es bíblico, eso no va conforme a lo que nos enseña la doctrina bíblica. El sacrificio de Jesucristo es suficiente. 3. Solo un sacrificio perfecto de Dios es capaz de limpiarnos de nuestros pecados. Esta es la razón por la que Dios se encarnó en la persona de Jesús, tanto así para morir por nosotros. Su sacrificio es suficiente. Jesús es Dios encarnado. Este es el fundamento de nuestra fe. Esta es la primera doctrina primordial que estamos aquí estudiando. Y yo espero en Dios que a través de esta clase, a través de toda la evidencia bíblica que hemos traído, tú no tengas ninguna duda y que puedas tener la certeza de que Jesús es Dios encarnado, de que Jesús es Dios. No es un hombre bueno que tenía a Dios, no, Jesús es Dios. Dios se hizo hombre por amor a nosotros. Se hizo hombre. Y gracias a su sacrificio, que fue perfecto, ahora nosotros podemos ser salvos. Así que te doy las gracias por haber estado con nosotros en esta escuela de fundamento cristiano y te invitamos a que continúes viendo las siguientes clases donde vamos a estar hablando sobre otros puntos de las doctrinas primarias del cristianismo. Así que gracias y Dios te bendiga.